¿Qué tal? En este último vídeo vamos a explicar la solución al último de los ejercicios de la tarea 2 de la unidad 4, el de Excel. Bien, aquí se nos pedía utilizar toda una serie de funciones de Excel, de cuenta, de suma, funciones estadísticas y alguna función de texto para obtener determinados resultados. Entonces, bueno, yo no me voy a extender mucho. Partimos de la base, bueno, son datos de una inmobiliaria, una compañía inmobiliaria, gestiona bienes inmuebles, parkings, pisos, etcétera, de alquiler como de venta. Entonces, la primera operación que hay que realizar aquí es convertir los datos de la tabla en una tabla de Excel, ¿de acuerdo? Supongo que ya os acordáis cómo se hace. Nos ponemos en cualquier celda de la tabla, pulsamos la combinación de teclas Control T, nos aseguramos de que está activada la casilla de la tabla tiene encabezado, le damos a aceptar y se nos convierte, bueno, perdón, en este caso no ha funcionado porque yo tengo algunas filas en blanco y las filas en blanco actúan como interruptores, digamos, de acuerdo, es decir, en las filas en blanco se considera que ya no es la misma tabla lo que viene a continuación. Entonces lo que voy a hacer es volver atrás donde ya lo tenía convertido en tabla, vale, ya está. Y no sé si el ejercicio os decía que borrarais determinadas filas o ya estaban borradas, no me acuerdo, pero para los efectos da lo mismo. Yo ya aquí ya las tengo borradas. Lo que voy a hacer es mostraros qué funciones había que utilizar en cada caso para obtener los resultados que se pedían. En este caso, el primero de ellos era el número total de propiedades gestionadas por la agencia, incluidas las vendidas. Las vendidas son las que ya no figuran en la base de datos, se han eliminado, ¿de acuerdo? Entonces me pongo aquí en esta celda y veo cuál es la función. La función, lo que se tiene que usar es una suma de funciones en este caso, porque aquí las propiedades no vendidas figuran con datos y las propiedades vendidas figuran como filas en blanco. Entonces no podemos contar al mismo tiempo las filas que contienen información y las que no contienen ninguna información, porque para el primer caso se necesita contar A y para el segundo contar blanco, ¿de acuerdo? También se podría usar en lugar de contar A un simple contar si utilizamos un campo de numérico, ¿de acuerdo? Vendría a ser lo mismo. Entonces tenemos que sumar primero de cualquier campo que sea de texto o incluso de número, el número de celdas con contenido y a eso le tenemos que sumar el número de celdas sin contenido. Tenemos todas las propiedades gestionadas por la agencia, tanto las vendidas como los que no. Muy bien. Aquí nos pide el número de propiedades ya vendidas, por tanto, las filas que están en blanco, ¿de acuerdo? Por tanto, una simple función contar blanco, a partir de cualquiera de los campos. Muy bien, aquí, número de propiedades con un área más grande, superior a 120 metros cuadrados. El área nos viene dada aquí en la columna G, por tanto, se trata de solo contar aquellas que cumplen el requisito de ser superiores a 120 metros cuadrados. Por tanto, un contar sí a partir del campo superficie, y el criterio sería este de aquí. Si necesitáis parar el vídeo, volver atrás, lo que queráis. Bien, el número de propiedades a la venta en Gerona, pues aquí una vez más, a la venta, exacto. Entonces, claro, aquí ya tenemos dos criterios que se han de cumplir al mismo tiempo. Uno, que sean propiedades a la venta, no de alquiler, y otras que estén en Gerona. Por tanto, si se han de cumplir dos criterios al mismo tiempo referentes a diferentes campos, o incluso dos criterios referentes al mismo campo, lo mismo daría, pero en este caso son campos diferentes, que tenemos que usar un contar sí conjunto, ¿de acuerdo? A partir de la tabla operación que nos viene, que es el campo que corresponde para aplicar el criterio de solo a la venta, y el campo provincia para decirle que sean las propiedades en Gerona. ¿De acuerdo? Bien. Número de propiedades gestionadas por Carmen Jiménez Herrera o con un precio por metro cuadrado superior a 9.000 euros. Por tanto, aquí ya no tenemos ya no tenemos
un caso en el cual se tienen que cumplir los dos criterios a la vez, sino que nos basta con que se cumpla uno de los dos, o bien que las propiedades estén gestionadas por Carmen Jiménez o aquellas cuyo precio por metro cuadrado sea superior a esta cantidad. Entonces ya no podemos usar un contar sí conjunto, tenemos que sumar el resultado de dos contar sís. Un contar sí que nos dará las propiedades gestionadas por Carmen Jiménez a partir del campo vendedor, y otro contar sí a partir del campo precio por metro cuadrado, que nos dará el total de propiedades cuyo precio sea superior a 9.000 euros por metro cuadrado. Y el resultado de estos dos resultados los tenemos que sumar con una función suma. ¿De acuerdo? Bien. El número de propiedades que se encuentran en Barcelona y que se hayan listado antes de el abril de 2023. Bueno, aquí, es decir, que se hayan dado de alta, quiere decir, por tanto, aquí se tienen que dar dos criterios a la vez. Por tanto, contar sí conjunto, la provincia de Barcelona y la fecha de alta anterior a abril de 2023 significa anterior al 1 de abril de 2023, lógicamente. Aquí, bueno, no sé si en la tarea aquí aparecía 23 o 25, bueno, lo mismo da. Yo tengo aquí a lo mejor una versión anticuada, no me acuerdo lo que os haría vosotros en la tarea. Bueno, bien, aquí suma de precios por metro cuadrado de propiedades para aquellas gestionadas por vendedores cuyo nombre empieza por J. Es decir, el nombre ha de empezar por J, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que se ha de cumplir el criterio de que el nombre de la gente empiece por J. Y ya está, ¿vale? Por lo demás, ningún otro criterio. Así que lo que hacemos es un sumar sí. Es decir, le decimos que el nombre del vendedor ha de empezar por J, que se expresa de esta manera. J y asterisco. El asterisco significa cualquier otra cosa después de la J. Como aquí el vendedor empieza por el nombre, pues le decimos la primera letra del nombre del vendedor será una J y luego cualquier otra cosa. Y lo que hay que sumar es el precio por metro cuadrado, ¿vale? Y nos da esto. Aquí, total, la siguiente, total superficie de las propiedades, salvo aquellas cuyo precio por metro cuadrado sea más baja de 9.000 euros. Es decir, aquí es un pequeño truco, es salvo aquellas cuyo precio sea más bajo. Aquí muchos me habéis puesto mayor a 9.000, ¿vale? No, en realidad mayor a 9.000 no estaría bien, ¿de acuerdo? Es un sumar sí, el campo que aplica el criterio es el precio por metro cuadrado, pero el precio por metro cuadrado debe ser mayor o igual a 9.000. Solo se excluyen aquellos cuyo precio es menor a 9.000. Por tanto, si es 9.000, sí se incluye, ¿de acuerdo? Por tanto, tiene que ser mayor o igual a 9.000. Esto es importante, aunque nos parezca un detallito, nos puede alterar el resultado de la operación en mucho, dependiendo de cuántos haya que sean exactamente de 9.000 euros. Bueno, el siguiente, es el total de, un momentito, la suma total de los precios por metro cuadrado de todas las propiedades en un solo paso. Esto lo puse para que utilice la función suma producto, ¿vale? Suma producto lo que hace es ir multiplicando la superficie de cada propiedad por el metro cuadrado y luego se va reservando los resultados y los suma, ¿vale? Por tanto, lo que hay que hacer es suma producto. El primer campo sería la superficie y el segundo el precio por metro cuadrado. Es una función bastante sencillita, pero hay que caer en ello. Aquí, total superficie de los parkings con un precio por metro cuadrado superior a 8.000 euros, ¿vale? Por tanto, aquí ya nos pasamos a las funciones de suma. Sumar sí conjunto, ¿por qué? Porque se han de cumplir dos criterios a la vez, es decir, que las propiedades sean parking y que además su precio por metro cuadrado sea superior a 8.000 euros. Por tanto, le decimos que el campo a sumar es la superficie, que el primer campo de criterio es el tipo, parking, y que el segundo campo de criterio es precio por metro cuadrado, que debe ser superior a 8.000 euros. Aquí, la función estadística, decésimo y únicos. Aquí los que fallasteis algunos es en no usar la función únicos. ¿Por qué hay que usar la función únicos en las funciones quésimo? Porque son funciones estadísticas que nos piden aquí, por ejemplo, los precios, el quinto y el séptimo más bajos, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que aquí hay muchos precios.
¿de acuerdo? Entonces muchos es posible que se repitan. Suponer en un caso más sencillo que tenemos una lista de notas, ¿vale? De notas de un examen. Y hay 5 alumnos. Y 3 han sacado un 10 y 2 han sacado un 8, ¿vale? Entonces, si yo quiero sacar una lista de las 2 notas mejores, claro, si yo no primero paso esa lista de 10 y 8 a una lista de valores únicos, ¿qué pasa? Que me dará que por ejemplo, las 3 mejores notas son 10. Entonces yo no quiero eso, yo quiero que diga la mejor nota es un 10 y la segunda mejor nota es un 8. Yo no le estoy pidiendo una lista de los 3 alumnos que hayan sacado mejor nota, sino de las dos alumnos que hayan sacado mejor nota, sino de las 2 mejores notas. Es decir, yo quiero obtener 10 y 8, no 10 y 10, ¿vale? Por tanto, lo que tengo que hacer primero es pasar la lista de notas a una lista de valores únicos que me dará 2 valores, 10 y 8, ¿vale? Entonces, a partir de allí saco el valor más alto y el segundo valor más alto. Pues aquí lo mismo. Aquí si me piden el quinto y el séptimo los valores más bajos para los precios por metro cuadrado, tengo que hacerlo sobre la base de una lista que ya no contenga repeticiones. Y por tanto, aquí la función es quésimo menor, efectivamente, pero el rango sobre el cual obtenemos el quinto más bajo es un rango obtenido del campo precio por metro cuadrado pasado por una función únicos, ¿de acuerdo? Es importante que lo tengáis en cuenta. Por tanto, aquí se tenía que, en todos los casos, ¿vale? Se tenía que pasar el rango sobre el que aplicamos quésimo, se tenía que pasar por una función únicos, incluido este último caso, ¿vale? Lo voy pasando para que vosotros podáis parar, ¿vale? Este caso, el séptimo más bajo, aquí el tercero más alto, aquí el octavo más alto y aquí un promedio de el segundo, el quinto y el noveno, la segunda, la quinta y la novena superficie o área más grandes, ¿vale? En ese caso, lo que hay que hacer es pasar la superficie por la función únicos y luego utilizar esta expresión peculiar, ¿vale? Pero que nos ahorra el tener que poner 3 funciones quésimo diferentes para el segundo, el quinto y el noveno más grandes, de valores más grandes. Con esto le decimos el segundo, el quinto y el noveno valores más grandes, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es pasar todo esto por una función promedio, que nos da un promedio de estos 3. Muy bien. Y por lo que se refiere a las funciones de texto y fecha, estas serán bastante sencillitas. Nos decía que obtuviéramos a partir de la fecha de alta el día, el mes y el año de alta, y simplemente eran funciones de día, de mes y de año, tomando como argumento sencillamente la fecha. Bien, el tipo de operación nos decía que nos apareciera el tipo y de mi inmueble y la operación separados por una barra y 2 espacios a la izquierda y a la derecha. Por tanto, una función concatenar, ¿vale? Que concatene el tipo, luego la barra con los 2 espacios y el campo operación. Y aquí en el vendedor se trataba de obtener a partir del nombre, apellidos del vendedor, solo el nombre. Por tanto, una función texto antes que tome como divisor un espacio en blanco, el primer espacio en blanco. Aquí no es necesario poner el segundo, el tercer argumento, que sería qué número de espacio en blanco tomamos como referencia, porque como nos pide el nombre, pues si no ponemos nada entiende que es el primer espacio en blanco, ¿vale? Por tanto, con esto vale. Y el código provincia nos decía que obtuvíamos un código a partir de la provincia que incluyera las 2 primeras letras. Por tanto, una función izquierda que tome a partir del campo provincia los 2 primeros elementos. Muy bien. Y estas son las soluciones a todas las funciones que se nos pedían en la última actividad de la tarea. Con estos vídeos os quede más clara la resolución de las tareas y os ayude de cara al examen presencial de mayo. Venga, adiós.